dirigida a esta investigación. Y por último, un cuarto elemento dentro del proceso investigativo sería, bueno, responder a una problemática contextual, un tema que es relevante para mi comunidad, un tema que es relevante para la sociedad en donde me desarrollo o un tema que es relevante en términos generales dentro de la globalización, sea como tal, pero que sabemos que la relevancia en una investigación es poder delimitarla para saber a quiénes estamos queriendo responder y desde dónde y hacia dónde. Entonces, en ese sentido, será importante para nuestros estudiantes que nos escuchan tener claro en qué nivel de alcance de esta investigación se tendrá, si será un nivel exploratorio, porque es un tema poco conocido, un tema que recién se va a iniciar, ya sea por parte del estudiante o por parte de la comunidad académica. También sí podría ser un tema descriptivo, es decir, yo ya tengo algunas premisas, yo quiero establecer algunas consideraciones o quiero hacer algún tipo de medición o si voy a hacer algún tipo de correlación de hipótesis o de conceptos que ya existan dentro de la investigación o si voy a llevarlo a un nivel de explicativo en donde ya voy a comprobar hipótesis, correlacionar hipótesis y establecer algunos parámetros generales de los hallazgos obtenidos en esta investigación. ¿Qué es lo relevante entonces en temas de investigación? Es tener claro qué es lo que yo quiero producir, si voy a producir un conocimiento, si voy a resolver una problemática a nivel práctico o si voy a hacer alguna propuesta metodológica dentro del conocimiento, dentro de las prácticas que ya se tengan. Entonces, estimados estudiantes, estimados amigos que nos escuchan, investigar es relevante porque la investigación permitirá poder actualizar los temas ya investigados, podrá permitir el espacio para establecer nuevos temas de investigación, poder dialogar con temas históricos o temas actuales. Entonces, en pocas palabras, lo que le quiero decir es que a través de este consorcio, todos vamos a ser desafiados para poder responder ya sea a título histórico, ya sea en un pensamiento crítico, ya sea desde una perspectiva educativa, ya sea desde una perspectiva de cualquier método, ya sea método científico o en cualquier otra área. El punto es que podamos investigar de manera categórica y este posgrado nos va a ayudar en ese sentido. Muchas gracias, si no es Cuello, que me dieron el primer lugar, solamente voy a estar un momento pequeño y por eso fue que me regalaron estas primeras palabras. Entonces, amigos que me escuchan, estudiantes que me escuchan, vamos a investigar y vamos a hacer propuestas relevantes para nuestro contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y antes de continuar con la siguiente presentación, les voy a agradecer a cada uno de ustedes, queridos amigos, que puedan poner en silencio los micrófonos para que no haya interrupción con las personas que están exponiendo. Muchas gracias. A la siguiente profesora que quiero presentar es a la doctora Orbelina Eguizábal. Ella, además del doctorado, cuenta con una maestría y una licenciatura. Es especialista en educación y en el desarrollo de programas doctorales de nacionalidad guatemalteca, enseña en la Universidad de Bayona en Los Ángeles y por supuesto ella también tiene algunas palabras para este proceso de inauguración del Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. Doctora Orbelina, gracias por compartir junto con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo, y es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes, amigos, algunos muy cercanos, algunos he escuchado de ustedes y todavía no nos hemos encontrado ni nos hemos podido dar un abrazo, pero llegará ese día en que nos saludaremos en persona. Pues estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad de poder ser parte y apoyar este proyecto del Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. Me alegra mucho ver que este proyecto se ha convertido en una realidad, pues representa la visión y la pasión de Guillermo, a quien conozco desde hace muchos años, como mi maestro, como colega y amigo. Ya son varios años, ¿verdad, Guillermo? Sé que llegar a este punto ha requerido muchas horas de consideración deliberada, planeación basada en el conocimiento del contexto,
un análisis del mismo y discernimiento de lo que se necesita para producir cambios en una sociedad de muchos retos en la que vivimos. Como sabemos, en el mundo en que vivimos, hoy en día estamos con mucha confusión ideológica en todas las esferas, empezando por lo religioso, lo social, político, cívico, ético, económico y, por qué no decirlo también, en el campo educativo, porque mucha de la educación que se está llevando a cabo no está cumpliendo las metas de la educación, que sería transformar a la sociedad, transformar al individuo, transformar a la sociedad. Aun cuando el conocimiento está al alcance de todos, pues vivimos en un periodo de la historia humana en que la información está solo con hacer un clic y acceder a la red informática, ya sea a través de nuestros celulares, a través de las computadoras o cualquier medio digital que tengamos. Podemos obtener esa búsqueda rápida, podemos obtener la información que deseamos. Sin embargo, en muchos de los casos se queda solo en información y no produce ese proceso transformador que se da solamente en un contexto de relación y comunidad. Pues lo que nos sucede es que nos aísla del contexto, que nos aísla del entorno y de la realidad en que estamos viviendo. Y podemos quedarnos en una pequeña burbuja, sabiendo mucho, pero no realmente produciendo los cambios que se esperan. Es por eso que el valor de este proyecto, este consorcio, está en que busca una educación enfocada en el contexto, lo cual ya nuestra colega Carolina ha mencionado, lo cual requiere de la investigación, tanto a nivel intelectual como a nivel experimental, para buscar soluciones a problemas puntuales y descubrir las causas de la problemática que vivimos. Lo cual, por supuesto, esa investigación se espera que resultará en el desarrollo de nuevos proyectos y en proveer las soluciones adecuadas que se necesitan para la transformación. Y por supuesto, esto no se lleva de la noche a la mañana. Esto requiere un proceso organizado y objetivo a fin de que los resultados obtenidos presenten o reflejen la realidad tanto como sea posible. El otro aspecto que me llama la atención del consorcio es que está enfocado en el aprendizaje transformador o en la educación transformadora. Uno de los proponentes del aprendizaje transformador, Mezirow, le atribuye un componente redentivo o liberador. Pues cuando él observó que un grupo de mujeres adultas regresaron a obtener educación, también observó cómo al aprender ellas llegaron a un punto donde podían experimentar quebrar ese patrón que ellas habían estado viviendo sin muchas oportunidades y experimentar ese aprendizaje que también se convirtió en su transformación y en liberación de la situación y de la condición que ellas estaban viviendo. Y de ahí se inicia la teoría del aprendizaje transformador. Entonces, cuando yo vi que esto era parte de los principales objetivos y el foco de este consorcio, pues me llamó mucho la atención. Pero esto, por supuesto, el aprendizaje transformador, la educación transformadora no se convierte o no se obtiene inmediata con solo acceder una información digital, sino que se requiere del pensamiento y la reflexión crítica e investigación para poder entender y utilizar las metodologías de los diferentes campos de conocimiento y estudio, y de esa manera poder llegar a ese punto de disrupción con lo que se ha convertido probablemente la norma para muchos dentro de la sociedad en que vivimos. Así es que como educadora, este año estoy cumpliendo 34 años de estar involucrada en la educación superior. Y mi pasión por equipar y mentorear
mentorear a mis estudiantes para que sean efectivos en lo que hacen sigue creciendo cada día. A través de todos estos años he disfrutado sirviendo y enseñando en diferentes contextos, y eso me ha ayudado a entender mejor las realidades y las necesidades para ayudar a mis estudiantes a convertirse en agentes de cambio en sus propios contextos o en donde Dios los llama a servir. Así es que mi deseo con esta primera maestría, y espero que no será la única dentro del consorcio, es que no solo sean programas educativos, sino que cumplan con el propósito fundamental de romper sistemas malfuncionados y lleve ese componente liberador y transformador que tanto necesitamos a nivel de sociedad, pero también a nivel individual y a nivel espiritual. Así que les deseo muchos éxitos y bendiciones tanto al cuerpo docente como a los que serán parte del programa como estudiantes. Mucho gusto y que Dios les bendiga. Muchas gracias, doctora Orbelina. Y la siguiente persona que quisiera presentar, él es de nacionalidad argentina, posee 2 doctorados en el campo de la filosofía y en el campo de la teología, es decano del Instituto Teológico FIET en Argentina y aparte maestro en diferentes entidades de carácter internacional. Y me refiero al doctor David Roldán. David, gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio de inauguración del Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. El tiempo es tuyo, David. Gracias, Gonzalo. Un saludo cordial para todos aquí desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, es una alegría poder verlos, algunos no, otros conozco de nombre, algunos los he leído y demás, y bueno, es una alegría poder formar parte de esta comunidad educativa, de aprendizaje, de reflexión y de formación de nuevos hermanos y hermanas en nuestra querida América Latina. Simplemente felicitar a Guillermo y a los demás colegas por este emprendimiento. Realmente es muy, muy importante que en América Latina se desarrollen este tipo de proyectos educativos, de reflexión, de posgrado y de investigación teológica y social, y con todo lo que esto implica. Así que para mí es una alegría enorme que me hayan invitado a poder compartir simplemente unas palabras y formar parte y apoyar desde nuestro lugar todo lo que están haciendo ustedes. Así que muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, felicitaciones y los mejores deseos y las mejores expectativas. Me pidió Guillermo brevemente, muy brevemente, una pequeña reflexión sobre la curiosidad, el lugar de la curiosidad o la cuestión de la curiosidad en nuestra formación, en nuestra identidad y el rol que ocupa la curiosidad, ¿no? No es un tema teológico tan investigado, aunque hay algunos trabajos siempre, pero sí, por supuesto, desde el pensamiento como tal, desde la filosofía y desde el pensamiento crítico, siempre ha tenido un lugar la curiosidad porque nos hace, de alguna manera, salir de este mundo de medios y fines, de esta razón instrumental de la cual nos habla la Escuela de Frankfurt, la primera generación de la Escuela de Frankfurt en la década del 20 y del 30, del siglo XX, salir de esta razón instrumental medio-fin, de estar ocupado siempre por satisfacer nuestras necesidades y poder hacernos preguntas de reflexión que muchas veces, como alguna de las colegas estuvo hablando que me precedieron con mucho tino, hablando de la investigación, de los diseños de investigación, de distintas metodologías, las preguntas de investigación son fundamentales, ¿no? Cómo uno plantea, ¿no? La cuestión de la existencia humana y el preguntar, el rol que tiene el preguntar en la existencia humana. Y en cómo encara uno una investigación con una buena pregunta de investigación. Y ahí es donde aparece muchas veces la curiosidad, que de alguna manera nos retrotrae a nuestra infancia, ¿no? Al niño que pregunta. Porque podemos preguntarnos para investigar algo, cómo es posible tal fenómeno, cómo comprender tal situación, cómo comprender tales autores, cómo comprender tales problemas, incluso haciendo uso de esta categoría aristotélica, ¿no? Esta comprensión aristotélica de para qué existe algo, estas causas finales, ¿no? Las causas finales. Pero la pregunta por antonomasia, la pregunta por excelencia de las ciencias, es la famosa pregunta del niño o de la niña, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué X? ¿Por qué tal fenómeno? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Esa pregunta
por la causa eficiente, en términos de Aristóteles, que es en buena medida la revolución que sucede en la modernidad con las ciencias, ¿no? Reemplazar las preguntas que son, digamos, de causas finales hacia causas eficientes y preguntar y tratar de responder por qué suceden los fenómenos y cuáles son las causas que los originan. Y bueno, ahí está el niño, la niña que se pregunta ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y como, para cerrar simplemente, como dice Paul Ricoeur en una famosa conferencia de 1965, dice sobre el final: en el creyente se confrontan una crítica adulta y un niño ingenuo que escucha la palabra. En el creyente se confrontan una crítica adulta y un niño ingenuo que escucha la palabra. Bueno, con este deseo de que todos sigamos siendo niños y niñas que se preguntan por qué, por qué, por qué, ahí está la curiosidad que nos lleva a plantear buenas preguntas de investigación en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la teología, y a arribar a buenas investigaciones y buenas respuestas a estas buenas preguntas. Saludos para todos. Muchas gracias, David, por esa reflexión, y a otra persona que queremos presentar, que es parte del cuerpo docente y también un invitado especial de la inauguración del Consorcio de Estudios Superiores, es el doctor David Suazo. Él es especialista en educación e historia, cuenta con una maestría y licenciatura, enseña en Guatemala, como también en otras entidades a nivel internacional. Acaba de publicar su libro El Sermón del Monte, además de su obra sobre la función profética en la educación teológica en América Latina. Doctor David Suazo, bienvenido a este espacio y también la palabra. Bueno, gracias a todos, especialmente gracias a Guillermo por la invitación a formar parte de este grupo selecto. Es un placer poder ver aquí a algunos de las personas con las que he trabajado juntos por años o que nos hemos conocido por muchísimos años. Guillermo mismo es uno de ellos, y Alberto Roldán ya muchísimos años, tantos años que ya ni me acuerdo. Pero qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, a mí también me dejaron curioso, me dejaron con la curiosidad intelectual. Somos curiosos por naturaleza. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Y como ya dijo mi tocayo y antecesor David, desde niños, especialmente los niños. Yo lo estoy viviendo muy de cerca ahora con un nieto de 7 años que no para de preguntar, y a veces los padres son así un poco malvados porque le dicen, vaya a preguntarle al abuelo, y ahí viene con preguntas de esas que los padres no se atreven a responder. Bueno, somos curiosos por naturaleza, especialmente los niños, pero ¿saben? La escuela nos domestica y terminamos siendo expertos en repetir y en reproducir lo que nos enseñan. Terminamos premiando al mejor reproductor, no al innovador. Para cuando llegamos a la educación superior, ya estamos bien domesticados, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. De hecho, sobrevivimos la universidad, sobrevivimos el sistema complaciendo profesores. Y logramos navegar, nos hacemos expertos en navegar en aguas turbulentas, sabiendo qué hacer, qué decirle a quién, y nuestra investigación se limita a saber qué profesor quiere qué, y cuándo, y dónde, y así vamos sobreviviendo, y la escuela termina arruinando, matando o inhibiendo por lo menos esa curiosidad intelectual con la que nacimos. Así que una iniciativa que pone un proyecto como estos, que es provocativo, que es desafiante,
no solo verla, tenemos que esforzarnos por ofrecer nuevas personas y nuevas generaciones productoras de conocimiento, productoras de respuestas, productoras de soluciones, productoras de ideas y más. Nuestra tarea se vuelve apasionante. Y como decía la doctora Eguizábal, estamos en el negocio de la transformación de personas, de individuos, y la transformación de comunidades y de sociedades y más allá. Así que felicitaciones, Guillermo y todos los demás por esta iniciativa, y que no solo comience y se haga una realidad al comenzar, sino que avance, camine y logre las metas y los objetivos que se ha planteado. Felicitaciones. Muchas gracias, don David, por sus palabras. Y ahora quisiera también presentar al doctor Alberto Fernando Roldán. Él es teólogo y literato argentino, tiene un doctorado en teología y maestría en ciencias sociales y otra maestría en educación. Ha escrito una docena de libros sobre teología, incluyendo también a Borges y la Biblia y el reino, la política y la misión. Enseña en diferentes comunidades a lo largo de toda Iberoamérica y a través del Ministerio del Instituto Teológico FIET. Don Alberto, bienvenido, el tiempo es suyo. Vamos a ver, don Alberto, si quita el mute de su micrófono. Ahí está. Sí, ahora creo que sí. Hola. Le escuchamos bien. Bien, muchas gracias por la presentación y la cordial invitación del consorcio para estar con ustedes en este lanzamiento formal y especialmente en la persona de mi gran amigo Guillermo Méndez. Cuando me invitó a participar y sobre todo pensar algo para este lanzamiento, enseguida vi una recorrida muy somera de la currícula y me pregunté qué sería o cuál sería el hilo conductor de todos estos cursos o materias que se van a enseñar, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la política y con muchos otros temas y que tienen que ver con lo social. Y entonces pensé inmediatamente que en mi interpretación el hilo conductor de toda esta currícula sería la ética, porque como se dice, la vida humana está atravesada por la ética si la entendemos como reflexión y orientación de la acción propia. Estamos permanentemente haciendo decisiones. Es inevitable hacer decisiones, o para decirlo en forma más directa, o tomamos decisiones nosotros o otros la toman por nosotros. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, ética del intercambio, ética de la educación y ética política, ya está el tema ético allí que tiene que ver con valores, que tiene que ver con el planteo teórico del bien y del mal, que la reflexión filosófica comienza con los griegos, como sabemos, y también en recientes escuelas, por ejemplo, de alguien quizá no tan conocido en el resto de América Latina, como Ricardo Maliandi, un eticista ya fallecido argentino, él plantea una ética convergente, porque parte del reconocimiento de que cuando hablamos de temas éticos hay conflictividad. O sea, hay que asumir que el tema ético es conflictivo. Y entonces él exige maximizar la armonía entre esos extremos o conflictividad. Las decisiones, como decía, son inevitables, pero también la pregunta ética fundamental, sobre todo para quienes estamos en la tradición judeocristiana, nos planteamos qué es el bien, y la respuesta
del cristianismo que hunde sus raíces en la fe de Israel, ese bien es la voluntad de Dios tal como está expresada, por ejemplo, en los 10 mandamientos, en el Decálogo, y también está ejemplarizada en el modelo histórico de Jesús de Nazaret. Aquí la ética cristiana tiene una ventaja sobre otras éticas teóricas en el sentido de que presenta un modelo histórico humano, Jesús de Nazaret. ¿Qué importancia tiene la ética para el prójimo en cuanto a nuestro deber ético? Bueno, por supuesto, todo el Antiguo Testamento, los profetas y también el Nuevo Testamento habla de la importancia del deber ético hacia el prójimo, que también ha estudiado David, mi hijo, con tesis, creo que son 2 tesis sobre Manuel Levinas, ese gran filósofo judío. Que toma las categorías del Antiguo Testamento de la fe de Israel para elaborar una ética de la otredad. El reino de Dios también es nuestro paradigma y sus valores, que comienzan siempre por ser con la misma palabra, justicia. Tanto los profetas de Israel como también Jesús de Nazaret y San Pablo nos hablan de la justicia. Uno de los profetas le dice el Señor al profeta que te he dicho lo que es bueno, hacer justicia, practicar la justicia, practicar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero empieza con justicia. Y también Jesús remata el final del Sermón del Monte diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y San Pablo define el reino en Romanos 14, 17, en un texto que diríamos que no tiene nada que ver con la ética, porque habla de comer o beber, distintas comidas y bebidas. Y él dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia. Y agrega paz y gozo en el Espíritu Santo. De modo que este programa tiende hacia eso, espero, confío, que tiende hacia esa cuestión. Todo el programa educativo de este consorcio, en mi humilde opinión, debería orientarse por la ética. Y donde más acuciante es la presencia de la ética es en el terreno político. Porque si hay un ámbito humano conflictivo per se, es la política. Por lo tanto, el gran desafío al programa y a los profesores y a los alumnos me parece que va a estar en plantearse, en reflexionar profundamente cómo hacer de la política una política ética, cómo introducir la cuestión ética en la política humana. Y entonces termino justamente mencionando también a Paul Ricoeur, aunque no me he puesto de acuerdo con mi hijo, pero para mí él definió muy bien toda esta cuestión. Con ciertas reminiscencias aristotélicas, él define lo que es la ética. Se trata de la vida buena con y para otros en instituciones justas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto, por su participación, y quisiera ahora presentar a nuestro buen amigo Guillermo Méndez. El profesor Guillermo es teólogo, escritor y profesor universitario. Fue miembro del Comité Deliberativo Organizador del Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 3, celebrado en Quito en 1992, miembro de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Mundial, posee una licenciatura en Teología del CETECA, licenciatura en Teología de la Universidad Mariano Galvez, tiene un Magíster Artium en Teología del Seminario Teológico Centroamericano y también un Magíster en Sagrada Teología del Seminario Teológico de Dallas y una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Profesor Guillermo, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Gonzalo, pero antes de hablar, quisiera también presentar al doctorando Gonzalo Chamorro, que es historiador y teólogo. Posee una licenciatura y maestría y es director del Instituto Crux, en donde le hemos visto muy activo en los medios. El profesor Suazo publicó un libro recientemente, creo que bajo los auspicios del Instituto Crux, sobre el Sermón del Monte. Claro, es el segundo libro del doctor Suazo. El primer libro tiene que ver con el ministerio profético de la educación en América Latina. Y
Por supuesto, Gonzalo es el amigable director del Instituto Crux y bajo su liderazgo no solo se ha articulado una apologética para alcanzar, por así decirlo, a los no creyentes, sino también para pastorear a los creyentes. En otras palabras, se ha planteado esta apologética desde el Instituto Crux para presentar el Evangelio, pero también para pastorear a creyentes y acercar a la familia de manera integral. Y yo le agradezco al doctor Chamorro por su hábil conducción del programa hasta ahora. No es solamente un excelente conductor de radio y televisión, sino también un excelente director y maestro de ceremonias, como lo hemos visto en esta ocasión. Muchas gracias, Gonzalo. Quisiera, en los minutos que nos quedan, hablar un poquito acerca del Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala y, por supuesto, recordar que ha nacido para llevar el campo de la acción a la academia. La vida y sus respuestas en clave de aprendizaje, por así decirlo. Y es que el verdadero costo de aprender es aceptar a convertirnos en referentes, como decía la doctora Eguizábal, en referentes disruptivos para un mundo sin valores y sin rumbo. Aprendemos afrontando la realidad, que es el único camino para hacer de los estudios superiores una comunidad transformadora. Y a esto le hemos llamado estudios emergentes. Y es un término que hemos acuñado para llevar la necesidad práctica a la academia y responder desde la praxis a la urgente necesidad de cambio en nuestros países. La educación emergente empieza desde la praxis y en ese sentido decimos que somos una nueva manera de hacer educación. Nosotros en el consorcio nos hemos reunido personas e individuos de varios países, o como lo decimos, personas y entidades que han cultivado, todos estos señores que han hablado tan elegante y bonito y tan inteligentemente antes que yo, han cultivado una cepa de estudiantes profesionales cuya forma de ser han comunicado a nuevas generaciones. Y ese conjunto de entidades y personas ha decidido dar su voto a la excelencia educativa. Y esa es la razón principal por la que participamos todos aquí en este grupo como parte o miembros del consorcio. Por supuesto, esperamos que este grupo siga creciendo en profundidad humana, académica y social, y que, por supuesto, estas ideas forman parte de la visión y misión de nuestro centro de estudios. Aquí tenemos el compromiso, nuestro compromiso con la transformación social y política es a partir de los principios de la ética judeocristiana. Ya van varias personas que me preguntan, pero tú pusiste al frente esta idea de que fuesen personas cristianas y digo, bueno, la verdad es que toqué muchas puertas equivocadas antes de tocar las puertas correctas y Dios abrió estas puertas. Y cuando digo puertas equivocadas, por supuesto, no me refiero a ninguna situación anómala, solo me refiero a que hay elementos que Dios quería que estuvieran presentes en este consorcio y son los honorables profesores que me acompañan. Y por supuesto es a partir de los principios de la ética judeocristiana, como ya mencionó Alberto, mencionó David también, o los Davids, de la responsabilidad de la persona humana, del Estado de Derecho rectamente entendido, como elemento ordenador de la sociedad y de la República como el marco de la cooperación social en que hemos decidido hacer esta propuesta, por supuesto desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo funciona la lógica del programa? Creemos que el programa empieza como un punto de partida en donde aprendemos, como ya se dijo, a interpretar, aprendemos a leer y, por supuesto,
todo ese ejercicio nos lleva a pensar con claridad. La persona que piensa claro, escribe claro. Y por eso es que empezamos diciendo que está diseñado el programa para leer y redactar. También saber mucho de varias áreas importantes. Tenemos aquí como una aspiración, por así decirlo, enciclopédica, si bien estamos muy lejos de serlo, pero queremos y aspiramos a eso, saber mucho de varias áreas importantes. Y hemos desconcentrado también el conocimiento en ciclos manejables de 20 horas clase. En 15 ciclos pausados y sin prisas, el estudiante habrá cursado 600 horas de clase, que es lo que se requiere para una maestría de alto nivel en cualquier parte del mundo. Y a esta preparación bien llevada conduce naturalmente, en todo caso, a la posibilidad de estudios doctorales. Hemos comparado nuestro programa con otros programas. Aquí estamos nosotros con 56 créditos, nuestro competidor 1, por llamarle de alguna manera, 56 créditos, competidor 2, 37 créditos y cursos libres. Bueno, nuestro programa tiene 15 ciclos, 600 horas y cuesta poco más de $2,175. El competidor 1 tiene 600 horas, igual que nosotros, pero cuesta $13,600. El competidor 2 cuesta $9,600. Y en cuanto a cursos libres, un ciclo entero del consorcio equivale al 31% del costo de un curso de la competencia. En otras palabras, $145 versus $461 por una sola clase. La maestría en ciencias sociales es el desafío de aprender que toda buena teoría está basada en una buena práctica. Y de ahí surgen los elementos para transformar el entorno. Es con lo que soñamos realmente como latinoamericanos. La nación diferente la forjan mujeres y hombres, como ya dijo la doctora Guizábal, disruptivos y transformadores, cuyos valores e ideas claras constituyen el único camino viable para cooperar pacíficamente con la república que deseamos. Y en cuanto a proyecciones, en nuestro programa asumimos la responsabilidad personal en el mundo y ante el prójimo como parte de nuestros valores. La doctora Guizábal nos hacía el desafío de no pensar solamente en esta maestría, y realmente estamos pensando en humanidades, en estudios políticos, en especialidades bíblicas, en filosofía y apologética. Asuntos cruciales, todos estos investigativos, pero al final son asuntos realmente que tienen que ver con cosas muy humanas que nos deben llamar a reflexión, como el peso y la importancia de la verdad en nuestro mundo y en nuestra vida, el sufrimiento humano también y la maldad. Y son cosas que las vivimos todos y las vivimos realmente, hay que decirlo así, como perpetradores y como víctimas. Y eso es lo que está detrás de la doctrina del pecado en la tradición judeo-cristiana. Y de esa toma de conciencia nace existencialmente el significado de tomar cada día tu cruz para seguir a Jesús. Los logros, por supuesto, están a la vuelta de la esquina. Esta educación emergente se traduce a un programa que es una maestría, número 1, una maestría en contexto y contextualidad, también un diplomado para quienes no tienen educación de pregrado y cursos libres, por supuesto, y finalmente en el horizonte hay un programa doctoral. Esta educación emergente, como dije, se traduce a creencias, no a ritos.
a compromisos de confesantes y no a información de comulgantes. Creencia. Creencia es lo que se manifiesta en el peso de la acción. Es aquello que se manifiesta en lo que uno hace. Es aquello por lo que pones en juego tu vida. Y sin esto, la iglesia seguirá siendo, y lo digo con mucha reverencia, seguirá siendo irrelevante. Son, por supuesto, muchísimas las personas a las que el consorcio tiene que agradecer por su trabajo, profesionales, pastores, profesores, alumnos, amigos que manifestaron su confianza en el programa y su enorme deseo, otros, de inscribirse. Por supuesto, pueden bajar el archivo de inscripción del chat, pero sobre todo queremos dar gracias a Dios y como consorcio entregar este modelo de educación al Señor. Y para eso le hemos pedido al pastor Ronnie Madrid que nos haga el honor de presidir este acto de entrega del consorcio al Señor. Por favor, pastor, tiene la palabra. Muchas gracias, bienvenido, una alegría verlo. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes y ser testigo del nacimiento de un proyecto que esperamos sea de mucho impacto para nuestra generación y las generaciones venideras. Yo creo que estamos en un momento en el cual necesitamos predicar, pero predicar con argumentos inteligentes, argumentos creativos que capturen la atención del ciudadano del siglo XXI. Y es por eso que estamos tan contentos por el nacimiento de esta iniciativa, Guillermo y cada uno de ustedes, los participantes. Y antes de hacer una oración y dedicar este proyecto al Señor, yo quisiera resaltar lo que nos dice Eclesiastés en este libro, el Covelet. El predicador al final de su discurso nos deja nos deja un registro de la tarea a la cual él se dio para poder plasmar esa sabiduría. Y dice, además de ser sabio, es decir, consiguió sabiduría, el maestro impartió conocimientos a la gente. Yo creo que el consorcio está precisamente para motivar a las personas a adquirir sabiduría para poder compartir esa sabiduría divina que puede ayudarnos a fortalecer la ética y sobre todo la ética judeocristiana en nuestro continente. Y dice, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Y me llama la atención que eso es lo que nos ocupa, la investigación de nuestro entorno para poder clasificar esa sabiduría de forma que la gente pueda absorberla, porque dice, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Y algo que decía mi antecesor Guillermo Méndez es que vamos a aprender a leer, decía, y luego a escribir. Y me llama muchísimo la atención de eso. Cualquiera visitante espontáneo dirá, bueno, yo ya sé leer, ¿verdad? Pero sabemos que lo que está diciendo Guillermo es algo muy profundo, que fue lo que hizo aquí el predicador. Procuró hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Es algo que necesita nuestra generación, comunicadores veraces, honrados, pero no solo veraces y honrados, sino creativos, que puedan hacer que el conocimiento sea grato. Porque dice el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Yo creo que Salomón tenía la misma carga que nosotros tenemos actualmente. ¿Cómo hacemos para que el conocimiento sea absorbido por nuestra generación y que sea, como dice aquí, como aguijones, como clavos hincados, dice a continuación, bien puestos con sus colecciones de dichos? Es decir, que ese conocimiento permee a nuestras generaciones y que se sostenga allí para que esos conceptos éticos, esos conceptos teológicos
puedan producir no solo ideas, sino acciones en nuestra generación. Y en un ejercicio de mucha honestidad también, Salomón nos advierte, además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga, ¿verdad? También nos advierte que va a ser trabajoso, va a requerir trabajo intelectual, concentración, pero va a llegar a dar un fruto adecuado. Así que, Guillermo, quisiera dedicar esto al Señor. Agradezco muchísimo ese privilegio y que podamos poner todo este proyecto en las manos del Señor y pedir al Señor que sea Él el que haga que el Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala cobre alas y llegue más lejos de lo que nosotros podemos imaginar y que cause un impacto significativo en nuestra generación y en las que vienen. Así que, si me permiten, vamos a hacer una oración al Señor. Padre bendito, llegamos delante de ti, Señor, humillándonos, humillando nuestros intelectos, humillando nuestros espíritus, humillando nuestra capacidad delante de ti, que eres el sabio, que eres la sabiduría personificada. Y hoy, como hombres y mujeres de Dios, venimos a dedicar, a consagrar este proyecto de el Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala para la honra y gloria de tu nombre. Queremos, como los ancianos, los 24 ancianos de Apocalipsis capítulo 4, tomar nuestras coronas y depositarlas delante de ti, reconociendo que tú eres el único digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el poder. Y desde esa posición de humillación delante de ti, que eres el nombre que debe ser exaltado sobre todo nombre, queremos dedicar este proyecto y que seas tú el que ponga viento bajo las alas de este proyecto y que este proyecto llegue más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Que no sea un proyecto que se quede encerrado en aulas universitarias solamente, sino que tenga un profundo efecto y que desarrolle hombres y mujeres que saben interpretar, leer su cultura, que saben con un pensamiento misional aplicar ese conocimiento para que nuestras generaciones encuentren respuestas a las preguntas que se están haciendo y sobre todo que te encuentren a ti, Jesús, como la fuente de la sabiduría. Hoy te pido que tú inspires a cada uno de los maestros, igualmente que llames tú, que despiertes el espíritu de tal que sea un proyecto sobrenatural, un proyecto que se le ha puesto mucha diligencia en los cursos, pero que sea sobrenatural en muchos aspectos, en cuanto al llamado de las personas que deben tomar los cursos, los económicos, lógicos y de conocimiento, sabiendo que tú nos vas a ayudar. Mira nuestro corazón, mira el deseo de generar argumentos para que esta generación y las generaciones que vienen puedan conocerte, Señor. Generar palabras sabias, palabras adecuadas, palabras que sean como clavos hincados, bien puestos, dados por un solo pastor, por ese predicador, y que ese conocimiento sea grato y aplicable, y que de esa manera tú puedas tocar a las élites intelectuales de nuestra Latinoamérica y del resto del mundo. Sabemos que tú lo puedes hacer y tenemos fe, como un pequeño grano de mostaza, sabiendo que este pequeño, entre comillas, esfuerzo puede llegar a tener una magnitud más allá de lo que imaginamos, si lo ponemos en tus manos. Confiamos en que tú estarás en cada una de las clases, en cada una de las sesiones, y que tú vas a ser glorificado en todo esto. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos este esfuerzo y declaramos que estamos al inicio de algo que va a ser sumamente grande y que va a traer gloria, poder y honor a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie, y muchas gracias a todos por su presencia y por la alegría de tenerlos acá. Somos como
aguas que han venido corriendo juntas desde hace muchos años y es un privilegio realmente poder continuar en ese camino y en esa carrera. Bendiciones a todos y que el Señor nos permita ver el fruto de esto que está iniciándose hoy. Un abrazo cálido para todos. Feliz tarde. Saludos, saludos. Gracias. Bendiciones, hermanos. Hasta luego, feliz tarde. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Saludos, bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Saludos. Juan Medina, un abrazo. Maestros y profesores se juntan acá también. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Alberto. Un Estamos. placer. Bendiciones. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Nos vemos en un rato con los alumnos. Por ahí. Gracias. Hasta pronto.